El día de hoy vamos a abordar las principales causas que podemos encontrar cuando recibimos a un paciente pediátrico en el servicio de urgencias que presenta un síndrome encefálico agudo. El síndrome encefálico es el resultado del proceso inflamatorio del parénquima cerebral, que clínicamente va a generar una disfunción neurológica. El signo cardinal, independientemente de la etiología, va a ser la alteración progresiva del estado de conciencia, que incluso en sus formas leves solo se puede manifestar por la presencia de irritabilidad, somnolencia o confusión, o incluso en su forma más grave por la presencia de un estado de coma. Generalmente esta alteración del estado de conciencia también va a ir acompañado de otros signos neurológicos que pueden ser motores, sensitivos o cerebelosos, entre otros. En el caso particular del neonato y del lactante, las manifestaciones clínicas pueden ser inespecíficas. El paciente lo puede manifestar con la presencia de letargia, irritabilidad, apnea o la presencia de crisis epilépticas. En términos generales, se puede decir que un individuo está consciente cuando está despierto y tiene adecuada comprensión de su entorno y de sí mismo. La conciencia, desde un punto de vista tanto clínico como funcional, prácticamente incluye dos componentes. El sistema de vigilia, que es el que se encarga de este fenómeno de despertar, y el otro, que es la cognición, que es el conocimiento que el paciente tiene de sí mismo y de su entorno. Ambos componentes tienen sustratos neuroanatómicos bien definidos y la lesión de estas estructuras va a determinar las alteraciones del estado de conciencia. En el estado de vigilia, que prácticamente incluye los niveles de despertar y el mantener el adecuado ciclo sueño-vigilia, son procesados por el sistema reticular activador, que van a atravesar el tallo cerebral, el de encéfalo, hacia las estructuras corticales. En cambio, la cognición va a depender prácticamente de la integridad de las estructuras corticales y de las subcorticales, como lo que es el tálamo, el diencéfalo y el sistema límbico. Dependiendo de las alteraciones que tengamos en estos dos sistemas, podemos clasificar las alteraciones del estado de conciencia. Obviamente vamos a decir que un individuo está normal cuando tiene integrado tanto su actividad de despertar como su capacidad de sueño-vigilia, y a nivel cognitivo, pues su respuesta es adecuada a su edad. Decimos que el paciente presenta una obnubilación cuando el paciente está despierto, sin embargo, va a tener tendencia al sueño. En relación a la cognitivo, el paciente va a presentar un pensamiento lento, no va a ser claro y puede obedecer órdenes sencillas. En el delirio, la alteración del estado de despertar no está alterada, el paciente está despierto. Sin embargo, la principal alteración de esta es a nivel cognitivo. El paciente suele presentar confusión mental, excitación o alucinaciones. En el caso del estupor, ya tenemos una alteración en la capacidad de despertar. El paciente solamente va a estar despierto ante la presencia de estímulos nociceptivos o dolorosos intensos. En lo relacionado a lo cognitivo, no va a haber respuesta a órdenes verbales, puede haber respuesta al dolor, pero esta es lenta, inadecuada, como retirar o incluso localizar. Y la alteración más grave del estado de conciencia, pues la constituye el coma, en donde ambas respuestas prácticamente están ausentes. Definitivamente las causas que van a originar un síndrome encefálico constituyen un desafío porque las etiologías son múltiples. Sin embargo, para facilitar su abordaje podemos dividirlo en etiologías de causa infecciosa, a las que denominaremos encefalitis. También encontramos las de causa no infecciosa, las cuales dividí en dos grupos, las autoinmunes y un grupo que tampoco es infeccioso, que no corresponde, que serían tóxico-metabólicas y las hipóxicas. Y desafortunadamente hasta un 50% de los casos pueden quedar como una etiología desconocida. Voy a abordar las patologías más frecuentes, porque obviamente hablar de síndrome encefálico es muy amplio, pero trataré de abordar las causas más frecuentes que tenemos que reconocer ante un paciente con una encefalopatía aguda en un servicio de urgencias.
En nuestro medio, la causa más frecuente de un síndrome encefálico definitivamente es de causa infecciosa. Se habla que tiene una incidencia de 11 casos por cada 100.000 habitantes. Incluso en los pacientes menores de 1 año, esta incidencia se puede casi triplicar, hasta 28 casos por 100.000 habitantes. Definitivamente, al hablar de etiología infecciosa, tenemos una gama: virus, bacterias, hongos, parásitos. Sin embargo, la etiología viral constituye hasta el 50% de los casos. Dentro de los virus se han descrito más de 100 virus que pueden causar una encefalitis aguda. Algunas infecciones, como la presencia del sarampión, las paperas, la rubiola, el poliovirus o la varicela zoster, son prevenibles a través de los sistemas de vacunación. Otros virus, como el virus herpes simple, afortunadamente tienen un tratamiento antiviral específico. Sin embargo, muchas otras infecciones virales no van a tener una terapia específica o eficaz de prevención. Por lo tanto, las encefalitis infecciosas siguen siendo una causa frecuente de enfermedad neurológica y de discapacidad permanente en el paciente pediátrico. De forma global, una encefalitis infecciosa se va a caracterizar porque va a presentar una triada clínica: la presencia de cefalea, fiebre y obviamente la alteración del estado de conciencia. La fiebre es un punto clave para diferenciar esta de otras encefalopatías. Sin embargo, cabe mencionar que tampoco es exclusiva de esta entidad. Sin embargo, será un punto que debemos de considerar cuando tenemos un paciente con una encefalopatía aguda. La encefalitis herpética tiene criterios bien establecidos. En general, las encefalitis infecciosas, yo puedo decir que tengo una encefalitis cuando cumplo los siguientes criterios. El primer criterio, que es un criterio que debe de estar presente, es la presencia de encefalopatía, que ya la definimos: la alteración del estado de conciencia, que por lo menos debe de tener 24 horas de evolución sin otra causa identificable, por ejemplo, tóxico, metabólica, hipóxica. Y dentro de los criterios menores, tiene que presentar algunos de estos. Por ejemplo, un síndrome febril, que puede estar presente 72 horas, incluso previos o después del inicio de la encefalopatía. El segundo punto, puede presentar crisis epilépticas que pueden ser focales o generalizadas recientes de causa no explicada. El tercer punto, que el paciente presente un déficit focal, sensitivo, motor, acompañado de cefalea o de meningismo. Dentro de los estudios paraclínicos que nos ayudan es la presencia de una pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Si yo tengo un paciente recién nacido, por lo menos debo de tener 9 células o más por milímetro cúbico. En un adulto o en un paciente mayor de 2 meses, tendré que tener 5 más células por milímetro cúbico para decir que existe un proceso inflamatorio. El segundo punto son las alteraciones específicas en el electroencefalograma, que vamos a abordar más adelante, que ciertas infecciones tienen patrones característicos sugestivos. Pero de forma global, las encefalitis infecciosas van a presentar una lentificación en el ritmo de fondo de estos estudios, que puede ser focal o generalizado. Y el tercer punto dentro de los paraclínicos serían las alteraciones en el parénquima cerebral, que pueden documentarse a través de los estudios de neuroimagen. Yo podré decir que tengo una probable encefalitis infecciosa cuando tengo, obviamente, el criterio mayor asociado a 2 o más criterios menores. Una encefalitis probable cuando tengo 3 o más criterios menores y no cumplo el criterio mayor. Y diré que es una encefalitis confirmada cuando tengo la posible encefalitis, pero ya corroborado con algún estudio que me determine el agente. Puede ser anatomía patológica o microbiológica. Abordaré de forma particular la encefalitis herpética por 2 motivos. Una, debido a su frecuencia y a que la necesidad de reconocimiento de forma temprana de esta entidad impacta en el pronóstico del paciente. Definitivamente constituye la forma más grave de las encefalitis virales, que incluso sin tratamiento llega a tener una mortalidad del 80% de los casos. Es originada por un virus, por el virus herpes simple, que es un virus DNA de doble cadena. La mayor parte de las infecciones son condicionadas por el virus herpes simple 1.
Sin embargo, también lo puede ser por el tipo 2, cuando el neonato lo adquiere a través del canal del paso de parto. Constituye la encefalitis herpética aproximadamente el 10% de todas las encefalitis infecciosas. Típicamente es un virus que tiene un trofismo muy particular sobre ciertas áreas del parénquima cerebral, que incluso da las características clínicas de esta entidad. Produce una infección parenquimatosa que suele ser necrotizante sobre la región orbitofrontal, sobre el cíngulo, sobre la ínsula o sobre la región temporal. Por lo tanto, estos pacientes, además de la triada clínica que ya habíamos dicho, que va a presentar cefalea, fiebre, alteración del estado de conciencia, suele acompañarse de signos frontotemporales. Puede ser la presencia de afasia, cambio de personalidad y crisis focales, que generalmente son con manifestaciones psíquicas por esta afectación temporal muy particular. El líquido cefalorraquídeo nos va a ayudar también a determinar esta sospecha de una encefalitis herpética. Va a ser anormal hasta en el 95% de los casos. Los hallazgos va a ser la presencia de células elevadas de predominio linfocitario, que puede ir desde 5 hasta 500 células, y también va a presentar elevación de las proteínas, generalmente más allá de 50 miligramos por decilitro. Definitivamente, la prueba por reacción en cadena de polimerasa, la PCR, constituye el estándar de oro, que es un estudio que se debe de solicitar en líquido cefalorraquídeo cuando tengo hallazgos clínicos muy sugestivos de esta entidad. Tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 10%. Es una prueba que yo la voy a encontrar positiva desde los primeros 2 días que el paciente presenta un cuadro encefálico inespecífico, y que puede persistir positiva hasta 7 días después, incluso después de haber iniciado el tratamiento con el antiviral específico. La resonancia de imagen es un estudio que nos ayuda mucho, sobre todo porque en muchas ocasiones no tenemos el alcance de la PCR, o bien porque el estudio suele tardar en que nos den el resultado. Por lo tanto, la resonancia magnética es el estudio de elección para la sospecha clínica cuando tenemos esta entidad. Las manifestaciones típicas o las lesiones típicas de esta entidad van a ser lesiones hiperintensas en el T2, o lesiones hiperintensas en el FLAIR. Estas lesiones van a comprometer las estructuras a donde tiene trofismo este virus, ya sea los lóbulos frontales o los lóbulos temporales, y puede tener un componente hemorrágico. En el caso de la difusión, se puede observar una restricción que va a tener un patrón giral similar a las áreas a donde se está presentando el edema, y también va a haber un reforzamiento con la administración de gadolinio. Otro de los estudios paraclínicos que a nosotros los neurólogos nos ayudan también mucho para establecer una sospecha diagnóstica de esta entidad es el electroencefalograma. Tiene una sensibilidad del 80%, sin embargo, su especificidad es baja. En general, las alteraciones electroencefalográficas que nos hacen sospechar de esta entidad es que voy a presentar una lentificación o una actividad epileptiforme sobre las regiones del trofismo de este virus, principalmente temporal, pero también puede ser frontal. Por ejemplo, en este electroencefalograma, la presencia de ondas agudas de alto voltaje, predominantemente hacia las regiones temporo-occipitales del lado izquierdo. Otro hallazgo también muy sugestivo de esta entidad son las denominadas descargas epileptiformes periódicas laterales, los llamados PLETs, que son estas ondas que vemos acá, son trenes de ondas lentas, que en este caso las estamos viendo principalmente hacia las regiones frontocentrales del lado izquierdo. Estos hallazgos electroencefalográficos, los de la resonancia y los hallazgos clínicos, me dan una fuerte sospecha diagnóstica para empezar, para pensar en este tipo de encefalitis infecciosa. Definitivamente el tratamiento, y afortunadamente tiene un tratamiento específico, que lo constituye el aciclovir, que por lo menos se deberá de dar por un lapso de 14 a 20 días. Podemos decir que trataremos un paciente con 14 días cuando tengamos una encefalitis que no esté confirmada por PCR y que tenga una evolución o una resolución rápida. Es prudente llevarlo solo a 14 días.
Sin embargo, si los hallazgos clínicos, radiológicos, de electro, la evolución es catastrófica del paciente o tengo una PCR positiva, el tratamiento deberá extenderse a 21 días. Es importante que durante este tratamiento llevemos a cabo una monitorización de la función renal, porque este medicamento puede condicionar cristaluria. Como ya les decía, es una entidad que tiene una mortalidad muy alta. Sin tratamiento puede alcanzar la mortalidad hasta del 80% de los casos. Incluso con un tratamiento oportuno, la mortalidad también es alta, pero disminuye del 28 al 50% de los casos. Desafortunadamente, los pacientes que llegan a sobrevivir presentan frecuentemente secuelas neurológicas, que pueden ser secuelas de aprendizaje, de cognición o incluso epilepsia refractaria. Esto sería en relación a las infecciosas, la más común y por tener un tratamiento específico es la que abordé, que es la encefalitis herpética. Dentro de las causas no infecciosas abordaré dos causas de encefalopatía autoinmune, que son las más frecuentes. La primera será la encefalomielitis diseminada aguda, que es una causa también frecuente de encefalopatía en la infancia. Aproximadamente se considera el 15% de todos los cuadros encefalopáticos. Es una desmielinización del sistema nervioso central que abarca tanto el encéfalo como la médula espinal. Es una enfermedad mediada inmunológicamente. Por eso suele existir el antecedente de algún proceso infeccioso o vacunal. Sin embargo, puede documentarse solo en el 75% de los casos. Por lo tanto, su ausencia no descarta la enfermedad. Generalmente, este proceso infeccioso o vacunal está presente 4 semanas antes de que inicie la sintomatología de esta entidad. Si se fijan, es mucho menor la incidencia que la encefalitis herpética, casi abarca 1 por cada 100,000 habitantes. Es una enfermedad que suele tener un curso monofásico, muy frecuente en la etapa pediátrica, con un pico de mayor incidencia entre los 5 y los 8 años de edad, principalmente en el sexo masculino, y tiene una tendencia por presentarse en ciertas temporadas, como es el invierno y la primavera. Clínicamente, el paciente se va a caracterizar, o yo lo voy a sospechar, porque es un paciente que tiene una encefalopatía de inicio agudo o subagudo, que tiene síntomas neurológicos múltiples, motores, sensitivos, visuales, neuritis óptica, medulares, cerebelosos, y que no está acompañada por fiebre. Les muestro los criterios clínicos que me harán sospechar en una encefalomielitis diseminada aguda. El primero será el primer evento clínico multifocal, sugestivo de desmielinización, que se debe de acompañar de encefalopatía. Esta encefalopatía no se acompaña de fiebre al inicio de los síntomas. Es necesario apoyarme de un estudio de la imagen y tengo que encontrar anormalidades características en el estudio de resonancia magnética. Estos pacientes no suelen presentar ni nuevos hallazgos clínicos ni por resonancia 3 meses de haber iniciado los síntomas. Al igual que muchas de las encefalopatías, es un diagnóstico de exclusión, así que también hay que excluir otras causas que pudieran razonablemente causar un cuadro similar. La encefalomielitis diseminada aguda carece de un marcador biológico específico. Obviamente, el diagnóstico lo sospechamos por las manifestaciones clínicas, pero requerimos la confirmación de la desmielinización aguda a través del estudio de imagen de resonancia magnética. Los hallazgos típicos de la resonancia los podemos observar en las secuencias T2 o en este caso, por ejemplo, en el FLAIR, que se va a caracterizar por la presencia de múltiples lesiones que van a ser hiperintensas, suelen ser tanto supra como infratentoriales, suelen ser asimétricas, de gran tamaño, que no están bien delimitadas y que generalmente están localizadas a nivel de la sustancia blanca. Estas lesiones pueden presentar un realce con gadolíneo hasta en el 30% de los casos. Dependiendo de la localización de las lesiones, existe una clasificación en las cuales diremos que son lesiones tipo 1 cuando son lesiones pequeñas, menores de 5 milímetros.
Diremos que es un tipo 2 cuando son lesiones de gran tamaño, suelen ser confluentes, tumefactas, incluso pueden presentar edema perilesional. El tipo 3 existe un compromiso talámico bilateral. En el tipo 5 hay un patrón similar a la leucodistrofia, y el tipo 4, que es la forma más agresiva, generalmente con un deceso neurológico, que es la encefalopatía hemorrágica aguda. El líquido cefalorraquídeo, a diferencia de la encefalitis herpética, solo va a ser anormal en el 20 al 30% de los casos. Los hallazgos prácticamente no difieren de la encefalitis herpética. Voy a encontrar una pleocitosis, también de predominio linfocitario, y aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. A diferencia de la encefalitis herpética, la encefalomielitis diseminada aguda, no tengo algún patrón encefalopático que me haga sospechar particularmente de esta entidad. Lo único que voy a obtener es un patrón encefalopático difuso. ¿Eso qué significa? Que voy a presentar una lentificación generalizada para la edad esperada del paciente. Por ejemplo, aquí veo un patrón muy lento, prácticamente de 1 a 1.5 Hz, que sería un ritmo delta generalizado, incluso de muy bajo voltaje. Eso es lo que espero encontrar en el electro en un paciente con una encefalomielitis diseminada aguda. En relación al tratamiento, afortunadamente es una enfermedad que responde muy bien al manejo con la metilprednisolona. Solemos utilizar dosis que van de 10 a 30 miligramos por kilo por día, máximo 1 gramo, y lo utilizamos por un lapso de 3 a 5 días. Se tiene que continuar con un esquema de prednisona en reducción gradual progresiva mínimo durante un mes o mes y medio. Si hubiera una respuesta parcial al uso de la metilprednisolona, se pudiera recurrir al uso de la inmunoglobulina a 2 gramos por kilo por día, dividido en 5 dosis. En relación al pronóstico, a pesar de ser una entidad que tiene una gravedad clínicamente, los pacientes llegan a presentar con un tratamiento adecuado una recuperación al íntegrum en un lapso de 1 mes a 1 mes y medio, a excepción de la forma hemorrágica que ya les había yo comentado, que suele presentar una forma fulminante. La otra encefalitis autoinmune, que también es importante que tengamos que tener en cuenta cuando vemos un paciente con una encefalopatía aguda, es la encefalitis por anticuerpos antirreceptor N-metil de aspartato, que es una encefalopatía cada vez más observada en la población pediátrica, y actualmente se considera como la segunda causa de encefalitis inmunomediada, por abajo de la encefalomielitis diseminada aguda hasta el momento. Constituye aproximadamente el 4% de las encefalopatías agudas en el paciente pediátrico. En México no contamos con datos disponibles de este padecimiento en forma específica. Sabemos que existe un predominio en el sexo femenino y que existe una incidencia principalmente a los 10 años de edad. Los dos potenciales desencadenantes son dos: las infecciones virales o los tumores, que van a originar la producción de anticuerpos contra las proteínas neuronales. En el caso del paciente pediátrico, los tumores es poco frecuente que condicionen este tipo de entidad. Sin embargo, los más frecuentemente asociados es el teratoma de ovario, los teratomas extraováricos, el neuroblastoma y el linfoma de Hodgkin. Así que cuando tengamos un paciente con una sospecha de una encefalitis por anticuerpos anti-NMDA, siempre será obligatorio descartar la posibilidad de una situación paraneoplástica. Pero les insisto que la causa más común son las infecciones virales, como una manifestación postviral. Esta entidad clínicamente va a tener un inicio subagudo y progresivo, generalmente menor de 3 meses. En la mayor parte de los casos se van a identificar muy bien 3 fases evolutivas. La primera fase, que va a ser una fase prodrómica, a donde vamos a tener un cuadro clínico similar a una virosis, ya sea por un cuadro gastrointestinal o por una infección de vías respiratorias. También pueden presentar fiebre o cefalea. Estos síntomas prodrómicos suelen presentarse en la primera semana.
La segunda fase se caracteriza porque ya aparecen síntomas neuropsiquiátricos, que es lo que prácticamente a los neurólogos nos condiciona una alta sospecha de esta entidad. Generalmente estos síntomas neuropsiquiátricos aparecen después de la primera y de la segunda semana de evolución. Van a presentar obviamente ya con cambios de conducta y alteraciones en la cognición. Pueden presentar confusión, desorientación, alteraciones en la memoria, la habilidad emocional y trastornos del sueño. Lo más común que presentan estos pacientes es insomnio. Los síntomas psiquiátricos, que son los que nos orientan mucho justamente a esta entidad, el paciente puede presentar desde paranoia, alucinaciones, ilusiones o incluso conductas hipersexuales. Durante esta fase de la aparición de los síntomas psiquiátricos, también puede aparecer o pueden presentar alteraciones del lenguaje, desde dificultad para la comprensión, ecolalia, que prácticamente es que están repitiendo una palabra, la ecopraxia, que es la imitación o repetición de gestos o movimientos corporales que está haciendo la otra persona, o incluso llegar a presentar mutismo. Y la última fase, que es la fase más tardía, que generalmente suele aparecer entre la tercera y la cuarta semana, son otras manifestaciones neurológicas. Generalmente son crisis que pueden ser focales, generalizadas y que incluso pueden evolucionar a un estado epiléptico. Otro dato que nos ayuda mucho a identificar a estos pacientes o sospecharla es la presencia de todo esto aunado a la presencia de movimientos anormales. Ataxia, principalmente la disquinesia, son movimientos orolinguales que suelen hacer mucho los pacientes, pero dentro también pueden presentar rigidez o posturas distónicas. Y los últimos o los más tardíos, que suelen ser las causas que comprometen la vida del paciente, son los síntomas autonómicos. Puede haber hipo o hipertermia, puede haber inestabilidad en la presión arterial, bradicardia, puede haber hipoventilación o las arritmias, que justamente, como les digo, esta es la causa que suele condicionar el fallecimiento de los pacientes. Otra característica de esta entidad es que cuando la reconocemos y damos un tratamiento adecuado, la evolución de los síntomas va a ser exactamente en el mismo sentido en cómo se fueron presentando. Debido a que es una entidad clínicamente con un cuadro muy bien caracterizado, se han hecho realmente también criterios diagnósticos para esta encefalitis. Yo podré pensar o podré decir que tengo una encefalitis probable cuando tenga 3 de los criterios siguientes. El primero, es una entidad que tiene un perfil subagudo que dura menos 3 meses de evolución y que va a tener al menos 4 de los siguientes síntomas: alteraciones cognitivas o psiquiátricas, afecciones del lenguaje, crisis epilépticas de reciente inicio, desórdenes del movimiento, que pueden ser disquinesia, rigidez o posturas anormales, disminución del nivel de conciencia o disfunción autonómica o hipoventilación central. De este primer punto debo de tener 4 por lo menos. Del segundo punto, al menos algunos de los siguientes estudios paraclínicos. El primero, el electroencefalograma anormal, que puedo tener 2 cosas: una lentificación focal o difusa, o hay un ritmo muy característico en estos pacientes que, así como en la encefalitis herpética, estas descargas frontales temporales me hacían como muy sugestivo el diagnóstico. En el caso de esta encefalitis, el delta Grosch es como un hallazgo en el electro que me ayuda mucho a sospechar de esta entidad. O el otro paraclínico es que en el líquido cefalorraquídeo exista pleocitosis o la presencia de bandas oligoclonales. Al igual que el resto de las entidades que hemos visto, es un diagnóstico que requiere la exclusión de otras entidades. El líquido cefalorraquídeo también va a ser anormal en un porcentaje muy alto, hasta en el 80% de los casos. Pero volvemos otra vez a la misma situación. No voy a encontrar más que pleocitosis o hiperproteinorraquia. No hay nada particular que me dé como el diagnóstico de esta entidad. Obviamente, si yo como médico la sospecho, debo de pedir en líquido cefalorraquídeo la determinación de estos anticuerpos, lo que más me va a hacer la confirmación de mi diagnóstico.
Desafortunadamente, los estudios de neuroimagen son entidades que incluso pueden cursar con un estudio de resonancia magnética que es normal hasta en el 70% de los casos. Por lo tanto, la normalidad no excluye esta entidad. Los hallazgos, en caso de que esto presente alguna alteración en el 30 o el 50% restante, voy a encontrar hiperintensidades en el T2 o en este caso, en esta imagen, en el FLAIR, de predominio en las regiones frontales y temporales, que también va a presentar una captación con la administración de gadolínio. Les comentaba que el electroencefalograma va a ser anormal en el 90% de los casos, y esta característica del TABROSH solamente va a estar presente en el 30% de los casos. Aquí nuevamente vemos un electro con un ritmo muy lento, prácticamente miren 1.5 a lo más por hertz, prácticamente sería un ritmo delta generalizado, y se llama delta brush porque dentro de esta actividad delta se presenta esta actividad en cepillo. Este delta brush es muy sugestivo de esta encefalitis por estos anticuerpos, pero solamente está presente en el 30% de los casos. En relación al tratamiento, obviamente, si tengo una situación tumoral que me está condicionando la extirpación, pues constituye la cura. Sin embargo, ya habíamos comentado que definitivamente es un cuadro que suele ser más postviral. Por lo tanto, tenemos que recurrir al manejo de inmunoterapia, metilprednisolona, a las dosis que ya había comentado, más inmunoglobulina. Aquí tiene que ser un tratamiento en conjunto. En caso de que tenga una respuesta parcial, pudiera recurrir al uso de plasmaféresis o bien al uso de rituximab. En relación al pronóstico, también, a pesar de ser un cuadro clínicamente muy aparatoso, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno hace que el paciente tenga este deterioro neurológico, sea potencialmente reversible, y va a presentar mejoría clínica, una vez iniciado el tratamiento, desde la primera semana del tratamiento hasta los siguientes 3 meses. La muerte, generalmente, como les decía, es por los últimos datos clínicos, que son las disautonomías, o incluso puede ser porque la epilepsia sea refractaria, y bien por el ingreso a las unidades de terapia intensiva pediátrica. La última parte que vamos a abordar de las encefalopatías, justamente que también no son infecciosas, son otro rubro que debemos de considerar, que pudieran ser las tóxico-metabólicas. Las encefalopatías tóxicas obviamente pueden estar presentes por el abuso de alcohol, de drogas, metales pesados como el plomo, o el uso de pesticidas. La sepsis es otra condición que también tenemos que tomar en cuenta, que puede condicionar una encefalopatía. Hasta el 70% de los pacientes que presentan sepsis pueden manifestar como primer síntoma la encefalopatía. Por lo tanto, siempre que tengamos una encefalopatía de causa no identificada, hay que considerar esta posibilidad. Los trastornos endocrino-metabólicos, que aquí son múltiples: hipoglucemia, cetoacidosis diabética, desequilibrio hidroelectrolítico, desequilibrio ácido-base, errores congénitos del metabolismo, enfermedad tiroidea, insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Por lo tanto, dentro del abordaje de un paciente con una encefalopatía aguda, siempre es imprescindible la solicitud de estudios paraclínicos, biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, equilibrio ácido-base, etc. Otras causas pues lo constituye el traumatismo cráneoencefálico o los eventos vasculares cerebrales. Y durante la etapa neonatal, no olvidemos que la hiperbilirrubinemia puede ser una causa de una encefalopatía, que generalmente tiene 3 etapas bien establecidas. Una etapa inicial a donde el paciente se encuentra letárgico, tiene pobre succión, característicamente tiene un llanto muy agudo y tiene un tono muscular disminuido. En la fase 2, el paciente tiene una mayor afectación del estado de alerta y ya existe un cambio de un tono muscular disminuido, se vuelve hipertónico. Y finalmente, ya en la etapa avanzada de esta hiperbilirrubinemia, el paciente va a progresar al estado de coma y el tono muscular puede ser fluctuante.
Como conclusión del síndrome encefálico, les puedo decir que definitivamente el síndrome encefálico es la manifestación de un proceso grave que va a comprometer al sistema nervioso central. Las causas que lo originan definitivamente constituyen un desafío para el pediatra o para el neurólogo pediatra. La etiología es múltiple. El diagnóstico oportuno y el tratamiento precoz van a impactar sobre el pronóstico neurológico de nuestra paciente. Esta entidad requiere del abordaje de muchos estudios paraclínicos. Obviamente, estos tienen que ser guiados por mi interrogatorio, por mi sospecha clínica, por mi exploración neurológica, pero generalmente es imprescindible que debo de realizar estudios básicos, como decíamos, biometría hemática, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, renal, equilibrio ácido-base. Son pacientes que imprescindiblemente requieren un estudio de líquido cefalorraquídeo y un estudio de neuroimagen para poder establecer con mayor precisión el diagnóstico etiológico. Dentro de los estudios de imagen, la resonancia magnética, ya sea cerebral o de columna, es el estudio de elección para estos pacientes. Deberá de incluir secuencias T1, T2, FLAIR, difusión y contraste con gadolínio. En muchas unidades hospitalarias no es factible tener una resonancia magnética de urgencias. Sin embargo, es prudente realizar una tomografía craneal con contraste. Si bien su normalidad no descarta una encefalitis, nos permite realizar una punción lumbar sin tener un riesgo de herniación cerebral. Desafortunadamente, a pesar de poder tener muchos estudios paraclínicos, aproximadamente el 50% de los casos no se pueden quedar sin un diagnóstico etiológico preciso. Muchas gracias.